Buenos días a todos, bienvenidos a La Voz de Borinquen. Estamos transmitiendo desde San Sebastián, Puerto Rico. Aquí en la emisora de La Voz de Borinquen. En el programa de entrevistas que llevamos de vez en cuando y que invitamos gente para que participe con nosotros en las entrevistas, pues hoy nuevamente tenemos a Michael Arista, que ya ustedes todos lo conocen. Él está ahora mismo en España y pues yo quiero platicar con él a ver las impresiones. Michael, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Excelente. Gracias Cuéntame, por la ¿cómo fue tu invitación. viaje? Bueno, el viaje fue bastante, bueno, tuve que tomar 2 vuelos, pero inmediatamente llegar a España es un alivio. Me gusta mucho España, la gente es muy amable, eh, muy afable. Y bueno, también he contactado con algunos de los grupos que han hecho posible que yo vaya a hacer estas conferencias sobre la recuperación de la ciudadanía española, y que todos me han tratado excelentemente bien. Eh, ¿Te recuerda a Cuba cuando España o tiene algo muy llamativo que se parezca tanto a... Hay cosas en la gente, en las expresiones de la gente que me recuerdan mucho. Hay cierta familiaridad, ciertos usos del español que me recuerdan mucho a la casa. Sí, cómo no, cómo no. Claro, desde el punto de vista de la arquitectura, hay lugares la arquitectura me recuerda. Pero obviamente, ojalá, yo lo que quisiera es que en un futuro Cuba estuviera tan desarrollada y tuviera una arquitectura tan diversa y tan moderna como la que tiene España hoy. Mira qué bien. Pues Michael, mira, yo quiero platicar contigo un momento, aparte de que me está platicando cómo se ha ido la llegada a España, porque por supuesto los cubanos allá en Cuba pues quieren saber cómo te va a ir allá en España. Pero yo sé que tú me has platicado muchísimas veces sobre el viaje tuyo a España y el caso que está llevando allá en España es sobre el asunto de denuncia del artículo 9 del Tratado de Paz entre Estados Unidos y España del 10 de diciembre de 1898 y relativo a la desnaturalización masiva y forzosa de ciudadanos españoles residentes, tanto como puertorriqueños. A base de eso, pues está claro, más claro no canta un gallo puertorriqueño, como decimos en Puerto Rico, que lo que tú vas es que eliminen ese artículo porque no beneficia a los cubanos y beneficia a los puertorriqueños. En Claro. otras palabras, como te he explicado yo, una vez, si lo logramos, pues beneficia a los dos países. Entonces, aquí no me cabe entender cómo hay gente en Puerto Rico que dicen que no te apoyan y que no están de acuerdo, que los cubanos deben ir por un lado y los puertorriqueños por otro, cuando este artículo hace mención pues de los dos países y va a beneficiar tanto a uno como a otro. ¿Qué tú tienes que decir con relación a ese caso? Porque es chocante lo que yo escucho. Tienes toda la razón. Mira, el Tratado de París dice específicamente la condición política, es decir, de un plumazo nos quitan la ciudadanía española a los españoles que viven en Cuba y Puerto Rico. Luego, ese texto del tratado se reproduce en 2 reales decretos del gobierno. Y esos reales decretos del gobierno no hacen distinción en Cuba o en Puerto Rico. Sencillamente dicen, todos los que perdieron la ciudadanía la perdieron. De manera que hacer distingos entre Cuba y Puerto Rico no ni aporta nada, ni resuelve nada, sino todo lo contrario, crea una especie de división donde no debe haber ninguna. Es decir, cubanos y puertorriqueños, o de los españoles residentes en Cuba y Puerto Rico, fuimos desnaturalizados masivamente, y por lo tanto, lo que estamos luchando es porque ese artículo 9 sea derogado, sea denunciado, sea expulsado del ordenamiento jurídico español y que los descendientes de esos españoles que fueron desnaturalizados
pueden acceder nuevamente a la ciudadanía española, independientemente de si son cubanos o puertorriqueños. Sí, esto no tiene nada que ver de que si Cuba se independizó o no se independizó, como algunos pretenden decir, porque estos son dos cosas diferentes. Claro que no, eso no tiene nada que ver porque, o sea, estamos hablando de una relación del Estado español con sus ciudadanos. No tiene nada que ver el hecho de que Cuba sea una república o nominalmente sea una república o que Puerto Rico tenga la condición de Estado libre asociado. Eh, Eso, por supuesto, no tiene absolutamente nada que ver. Es una relación de España con sus ciudadanos. Ok, eso implica que aunque Cuba es un estado soberano, independiente, cualquier ciudadano en Cuba puede, si esta ley se elimina, cualquier ciudadano en Cuba puede aplicar para la nacionalidad española si lo desea. Sí, pues la ciudadanía española es una ciudadanía que históricamente, incluso en otras también, se basa en la manifestación de la voluntad. La derogación del artículo 9 implicaría, o sea, por nulo, porque es nulo, porque es contrario a la Constitución de 1876 y es contrario al ordenamiento internacional y es contrario a las leyes, al Código Civil, por ejemplo, a la ley del registro civil, a la Carta Autonómica, que bueno, tiene forma de decreto del gobierno, pero en definitiva o sea, el artículo 9 viola toda esa legislación. Si se logra derogar el artículo 9, entonces no hay razón para que los cubanos, los descendientes de esos españoles, sigan siendo, no sean ciudadanos nuevamente. Con lo cual se abriría una puerta para que los cubanos descendientes de esos españoles que fueron desnaturalizados en 1898 puedan acceder nuevamente a la ciudadanía de sus mayores, que es en definitiva lo que ha venido haciendo el Estado español con los judíos sefardíes, con los exiliados durante la guerra. Pues sencillamente es tomar un paso más para visibilizar a estos españoles que fueron injustamente e ilegalmente desnaturalizados. O sea, su ciudadanía fue despojada sin ningún tipo de proceso, sin ninguna intervención judicial, sin ninguna causa, solo por razón de su residencia. Y eso es inconstitucional. ¿Qué tú crees que se debe malentendido, si se puede llamar así, entre algunas personas que se les complica entender el caso del artículo 9 de la derogación de ese artículo? Bueno, yo pienso que es algo nuevo. Los cubanos quizás no estamos acostumbrados a oír que en realidad éramos todos españoles, que fuimos desnaturalizados en virtud de este Tratado de París. Además, eh, por las acciones de un grupo de cubanos que pensaban que independizándose de España iban a estar mejor. Y en realidad la mayoría de la población no quería la independencia. Entonces, no hay razón para despojar a las personas de un derecho legítimo, constitucional, que además han venido disfrutando durante 400 años. Por lo tanto, nuestra lucha es para que todos esos cubanos descendientes de españoles desnaturalizados, es decir, probablemente el 85-90% de la población, pueda acceder voluntariamente, si así lo desea, a la ciudadanía española. Bueno, según tengo yo entendido y he leído las noticias, porque lo he leído en las noticias, hay alrededor ya de 9.000 cubanos que han obtenido la nacionalidad española por la ley de la memoria democrática, la ley de Nieto, como se dice. ¿A qué tú crees que se debe que hay más cubanos? Porque según tengo entendido yo, solamente 1.000 puertorriqueños han aplicado para esta ley, para este beneficio. ¿A qué tú crees que se debe más los cubanos que aplican más y por qué el caso este que tú estás llevando a la Corte Española, hay más interés del pueblo cubano que del pueblo puertorriqueño cuando los derechos lo tienen los dos países, pero parece que o uno ignoran de los beneficios que tienen los dos bandos
o no sé qué está sucediendo, Bueno, o bueno, sabe que mira, la cuestión claro, política de los dos países es diferente, por supuesto. claro, y es una excelente pregunta. Mira, la ciudadanía es un derecho tan importante que se considera que es el derecho a tener derechos. Sí, Es una sombrilla que va junto al individuo y que le otorga una cantidad digamos, de prerrogativas, de beneficios. En el caso de que, o sea, yo pienso que es muy atractiva la ciudadanía española para los cubanos, porque los cubanos no tenemos, los que vivimos dentro de Cuba, no tenemos libertad. No hay libertad. No podemos ejercer derechos, digamos, esenciales, como la libertad de escoger dónde queremos vivir, la libertad de querer de hablar, reunirnos. Esos derechos no están a nuestro alcance ahora mismo. La ciudadanía cubana no sirve para nada y no comporta esos derechos. Por lo tanto, una ciudadanía española, que además nos da acceso a la Unión Europea, nos da acceso a muchos beneficios, resulta muy atractiva. Y entonces, yo lo que quiero hacer es que esa ciudadanía que es tan atractiva esté al alcance de la mayor cantidad de cubanos posible, que no depende de una ley de una ley de la memoria democrática, sino que depende sencillamente de un problema de justicia, que fueron despojados de esa ciudadanía originaria que les correspondía y en el que estaban disfrutando pacíficamente y de manera no interrumpida durante 4 siglos. En el caso puertorriqueño, digamos, la ciudadanía es la ciudadanía norteamericana. Entonces, los puertorriqueños tienen que competir, la ciudadanía española tendría que competir con la ciudadanía norteamericana, que es una ciudadanía fuerte, es una ciudadanía muy atractiva. Pero en el caso cubano, que no tenemos una ciudadanía atractiva ni fuerte, que al contrario es una ciudadanía que nos oprime, pues obviamente una ciudadanía española sería lo más beneficioso que nos puede pasar. Y ojalá que más cubanos tengan acceso a ella. sí, yo entiendo lo que me explica, pero yo lo pongo desde este punto de vista, aunque la ciudadanía española no sea tan atractiva para los puertorriqueños, pero fíjate, ahí están los marroquíes de Marruecos que entran ilegalmente a España y muchos de ellos pierden la vida y de otros países por obtener una ciudadanía y a nosotros que se nos puede decir que se nos puede poner en bandeja de plata, la vamos a esquivar y la vamos a ignorar, yo creo que no es justo. Sí, sí, definitivamente también hay un problema de voluntad política y falta esa voluntad política en el Congreso de los Diputados. Y es inexplicable cómo, por ejemplo, que nosotros que tenemos digamos, una afinidad cultural y una afinidad histórica con España, que no existan mecanismos más beneficiosos para que hispanoamericanos, especialmente cubanos y puertorriqueños, accedamos a la ciudadanía española por arraigo. Eh, ¿Cómo te ha recibido los peninsulares al llegar a España? ¿Qué organizaciones has visto tú que se han acercado a ti? Porque fíjate, para mí que llevo platicando contigo hace ya como 2 años, eh, fue impresionante que tú hayas logrado ese éxito que estás logrando con ayuda de, por supuesto, de las organizaciones que te están apoyando y yo Bueno, que estoy invitando, incluido tú. Por sí, supuesto, la voz de Borín, que siempre has estado ahí para nosotros, siempre, desde el primer momento has tenido el tino y nosotros agradecemos muchísimo que nos hayas brindado o que me hayas brindado ese voto de confianza, que por supuesto siempre agradezco. Públicamente también lo he hecho en otras ocasiones. bueno, sí, al pueblo cubano que ya estamos transmitiendo a Cuba, nos están escuchando, como yo te he informado y los contactos que tengo yo y como te he dicho, el pueblo cubano que nos escucha depende pues de estas transmisiones. Eh, ¿Cómo te ha ido para beneficio de los cubanos que te escuchan allá en Cuba? ¿Cómo ha sido el trato, recibimiento que ha obtenido de líderes allá en España? Ha sido extremadamente, ha sido muy familiar. Me he sentido en casa.
Han sido muy amables conmigo. De hecho, han sido las personas que han organizado estas conferencias en 4 ciudades españolas y se han encargado de toda la logística, lo cual es también un voto de confianza que me han dado. Yo me siento muy, muy agradecido del enorme apoyo que me han dado. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí. Por ejemplo, está la plataforma Pro Descolonización de Puerto Rico, está tu emisora, La Voz de Borinquen, y otras organizaciones, por ejemplo, que han ayudado, por ejemplo, en la sede, en buscar, digamos, otro tipo de recursos para mejorar la conferencia. Y ha sido increíble todo el acopio de energía, de esfuerzos que ha salido muy bien hasta ahora. Así que mañana tenemos nuestra primera conferencia en Madrid, gracias al Círculo Hispanista de Madrid. Y ahí vamos a ver va a ser la primera prueba de fuego. Tú sabes que todo esto conlleva gastos económicos y yo creo que hay organizaciones de la nuestra allá en la península que te están ayudando en esta parte, ¿no? Sí, sí, definitivamente hay gastos que son, por ejemplo, gastos de corte, o sea, gastos relacionados con la demanda en el tribunal, los gastos de procuradora, de cotejo de jurisprudencia, y por supuesto el viaje aquí. Y yo sospecho que los gastos van a incrementarse en la medida en que el caso vaya avanzando hacia tribunales más de mayor envergadura. Por ejemplo, ahora está en la Audiencia Nacional, pero en unos meses nosotros sospechamos que estará en el Tribunal Constitucional. Y, por ejemplo, radicar una demanda en el Tribunal Constitucional puede ir en un par de miles de euros. Además de toda la depuración que hay que hacer de la doctrina y de hacer una demanda realmente, o sea, que asegure el triunfo nuestro. O sea, si ya que llegamos hasta aquí, vamos a hacer lo mejor que podamos hacer y más allá todavía. Bueno, yo creo que si todo se va a tu favor, yo creo que con el tiempo los noticieros y la prensa española te irá a prestar atención sobre este caso. Esto es un caso importante, es la primera vez que se demanda al Estado español con relación a este caso, que muchos dicen es un caso olvidado, pero no es un caso olvidado, sino que lo que hay que buscar dónde se nos ha hecho la injusticia a nosotros y tanto tiempo. Entonces ahora hay que aclarar esos puntos para saber francamente en dónde nosotros estamos parados, porque hasta el momento ni el pueblo cubano ni el pueblo puertorriqueño en cuanto al artículo 9 no sabemos en qué estamos parados hasta que no se resuelve ese caso, ¿no? Eso es cierto. Los cubanos, por ejemplo, ni siquiera sabemos sobre este pasado nuestro, ni siquiera sabemos que fuimos desnaturalizados. Y la prueba, la evidencia está, por ejemplo, en el censo de 1899, el censo que fue hecho por la autoridad interventora, por el gobierno militar norteamericano. Dice, por ejemplo, ciudadanos naturales de España, ciudadanos naturales de Cuba, ciudadanos naturales de Sudamérica. O sea, la terminología que usa da pie para pensar que la mayoría de la población no era española, o que la mayoría de la población, me explico, es una forma de, digamos, confundir usando una terminología que tiende a esa confusión que no es exacta. Si usted compara con otros censos anteriores, donde se dice ciudadanos de, súbditos de Dinamarca, súbditos de Estados Unidos, es mucho más exacto. Pero en este censo se hace de esa manera, quizá para justificar el hecho de que, digamos, darle un maquillaje a la realidad, y la realidad es que los cubanos fuimos desnaturalizados porque nuestra ciudadanía originaria era la española. Sí. ¿Tú crees que ese artículo 9 se hizo con el propósito de que en caso de Puerto Rico y Cuba, si queríamos regresar a la madre patria, pues al quitarnos la nacionalidad española, pues eso nos impedía a nosotros regresar, si queríamos irnos Por todos? supuesto, sin duda alguna. Además,
Si se trata de una población cuya mayoría quiere la independencia, ese artículo no sería necesario, porque si la mayoría quiere la independencia, no hace falta desnaturalizar a las personas. Ese artículo es necesario porque de esa manera se impide que los ciudadanos españoles, que continúan siendo españoles, que no querían la independencia, pues se organicen y regresen Cuba y Puerto Rico a España. Entonces, la desnaturalización se convierte en un mecanismo que garantiza que Cuba nunca, que además que los españoles de Cuba y Puerto Rico no regresen nunca. Sella el exilio político de los españoles de Cuba y Puerto Rico. Y más adelante, en el caso, por ejemplo, de la enmienda Platt, lo que hace es hacer lo mismo, pero desde el punto de vista del Estado. Es decir, y lo hace desde las dos opciones. Es decir, yo impido que los ciudadanos, como personas, se puedan incorporar como súbditos españoles, pero impido además que el Estado cubano se anexe también. Impedir, por ejemplo, lo que hizo República Dominicana, o lo que hizo el Marqués de las Carreras al declarar la anexión de Santo Domingo de vuelta a España. Entonces, como ya existe ese antecedente, la enmienda Platt lo que hace es limitar la capacidad del Estado. Entonces, queda sellada, el exilio político cubano y puertorriqueño queda sellado por doble vía, porque el artículo 9 causa la desnaturalización y la enmienda Platt lo que hace es que evita que el Estado se anexe a España, por ejemplo. Entonces, yo puedo entender que España vio el caso de la República Dominicana y para prevenir que no ocurriera lo mismo con Cuba y Puerto Rico, quién sabe, ellos decidieron Bueno, España no, en todo caso, ese artículo fue artículos dado por Estados Unidos. por Estados Estados Unidos. Unidos fue el país que necesita garantizar porque además hicieron una guerra, se metieron en una guerra, no podían quedar no podía de repente, después de haber ayudado a los insurgentes, de repente que la Que se le mayoría de fuera la todo, población se le cubana, exacto, vaciara. decidiera regresar a España, exacto. Es una Sí, manera sí, de garantizar esos resultados. sí. Claro. Entonces la culpa la tenemos que echar a los gringos, que fueron los que metieron esa cláusula, si se puede decir, para prevenir tanto a Sí, los cubanos como a los puertorriqueños que no nos fueran, ¿no? Y los dejaran a ellos solos, porque luego, pues, ¿con quién iba a pelear Estados Unidos? Si bueno, no tenía si vamos a, puertorriqueños que fueran a ayudarle en la guerra. claro, pero si vamos a hablar de culpa, también, o sea, sin ánimo de meternos en Sí, un sí, problema muy... Si vamos a hablar de Cuba, por ejemplo, los propios independentistas, el sustento ideológico de la independencia es muy débil. Ninguna de las reivindicaciones, ninguna de las cosas que querían los independentistas era necesaria una guerra. Es la guerra innecesaria. Porque los cubanos tenían representación en corte. Entonces, ¿por qué no ir a las cortes, persuadir a sus compatriotas, hacer trabajo político? No, la guerra es más fácil. Nadie quiere la guerra. O sea, la guerra se dice, y a mí me llama mucho la atención la ligereza con la que se habla de la guerra. Una guerra es terrible. Las personas no solamente pierden la vida, sino de qué manera la pierden. O sea, los odios se exacerban, el país pierde la economía, se va al traste. Entonces o sea, no me parece que lo que querían los independentistas, la guerra no era la vía para eso. Y por otra parte, la prosperidad que tuvo Cuba en el periodo entre guerras no ha sido superada nunca. O sea que no tiene pies ni cabeza. Si bien el independentismo es un problema, o sea, un problema existe, pero no justifica la guerra, no justifica la guerra. Con lo sí. cual yo pienso que esos son los primeros que habría que sentar en el banquillo digamos, de los cuestionamientos. Y por otra parte, los independentistas el lobby independentista hace un trato con los políticos norteamericanos, que son los que crean la resolución conjunta, etcétera. O sea que yo pienso que el independentismo ha sido terrible para Cuba. Terrible, porque además, al cabo de de casi 200 años,
¿Qué tenemos, qué tenemos para enseñar que el independentismo nos haya dado? No hay mucho. Sí, yo te entiendo. Yo creo que la guerra, tanto si se va a lo bélico o no se va a lo bélico, se usa la psicología y se domina un pueblo psicológicamente y se ve la condición que está pasando ese pueblo con referencia a tu país. Y entonces, tanto una guerra psicológica como bélica hacen el mismo efecto casi. Lo único que la bélica pues mata completamente al individuo. Exacto. Y además, o sea, los cubanos ya habíamos tenido una guerra por 10 años y se demostró que ni los cubanos queríamos la independencia, que lo que queríamos era derechos políticos, derechos económicos. Entonces, volver a la guerra sobre el mismo tema, yo pienso que es la mayor falta de respeto al pueblo cubano. Entonces, después todo ese discurso se encapsula digamos, se recicla en esta historia del orgullo nacional y de ese patriotismo patriotero que realmente ni da de comer ni nos hace ser mejores ni como pueblo ni como persona. Sí. Oye, por curiosidad, yo tengo entendido información que tengo, no sé, tú me lo dices si es cierto o no, que en Cuba hay alrededor como de 2.000 puertorriqueños viviendo. Pues no tengo ese dato, no manejo esos datos, no tengo la menor idea. No tengo la menor idea. Es posible, bueno, Cuba Cuba sí se ha posicionado por la independencia de Puerto Rico y en ese sentido ha upado muchos personajes que quizá no tengan, que tienen un historial un poco dudoso dentro de Puerto Rico. Sí, yo sé que hay un partido ahí en Puerto Rico que según ellos tienen una mini embajada, como le llaman a ellos allá en Cuba. Sí, Pero eso no sé si el gobierno, creo que el gobierno cubano se lo reconoce, ¿no? sí, el gobierno reconoce la misión, es una misión diplomática Sí. de Puerto Rico en Cuba. Pero bueno, es una manera también de menoscabar, o sea, de ensalzar Esa ideología nacionalidad, que exacto, y predican ellos. y de menoscabar la de los Estados Unidos. Eh, Sí, pero yo bueno, entiendo. Bueno, yo creo que si logramos que tú tengas éxito allá en la península, pues entonces yo creo que tanto los cubanos como los puertorriqueños pues tendrían otra oportunidad más de los que quisieran regresar a la madre patria o los que por quisieran supuesto. obtener la nacionalidad, pues es una oportunidad que no podemos despreciarla tanto los cubanos como los puertorriqueños. Así que yo Exacto. creo que a base Sería, de eso, pues tú mereces el apoyo allá en gracias. España, tanto de los dos bandos, porque hay que usar la lógica y ver que beneficia a los dos. Claro, mira, sería entrar por la puerta grande. Entraríamos al primer mundo, al mundo europeo, con acceso a créditos europeos, además con un sistema de derechos humanos que es envidiable, probablemente el mejor del mundo. O sea, entraríamos realmente por la puerta grande, porque además, después de todo, nos merecemos un respiro. Yo pienso que tenemos que hacer todo lo posible por garantizar que nuestros hijos vivan mejor que nosotros. Y al paso que vamos, estamos desperdigados por todas partes cuando tenemos nuestra casa. Y yo pienso que España es la mejor casa que podemos tener. Es la que nos toca, es la de toda la vida. Y lo que tenemos que abrir los ojos a que la historia que nos han contado no es realmente la historia, no cuenta toda la verdad, ni siquiera una parte de ella. O sea, es una historia que se hace para justificar la independencia, que se hace para justificar lo que luego se hizo después, en los años 50. Es decir, que no es una historia que busca la verdad, sino es una historia que busca una justificación de la realidad. Y en ese sentido, pues, falla completamente. Sí, es una historia cruel que nos han impuesto
tanto a Cuba como a Puerto Rico, y yo creo que no nos merecemos esa clase de historia, y que es tiempo ya de que se resuelva, y que, en fin, pues sepamos dónde estamos parados en la historia, ¿no? Porque hasta el momento lo que estamos es patinando. Uno cree una cosa, otro cree en otra, pero al corregirle toda esta cuestión y llegar a un entendimiento y realmente saber qué nos sucedió a los dos países, y que tengamos, se resuelva todo de buena voluntad, yo creo que es un gran progreso, ¿no? Por supuesto, absolutamente, absolutamente. Sí, Nosotros creo que necesitamos entrenarnos en ver la historia de otra manera, porque la historia que nos contamos es una historia eh, que tiene que tiene muchas contradicciones y tiene cosas que no se explican. Y yo pienso que tenemos que empezar por ahí, por contarnos una historia distinta. Y esa historia distinta está en nuestra propia familia. O sea, no hay que... Una de las cosas que me llama la atención es que la historia que yo estudié por los libros de historia no se parece en nada ni a mi familia ni a las tradiciones que llegan de mi familia. cierto. Entonces, digamos, que no se parece en nada. Entonces, ¿de dónde sale esa historia? Esa historia es un cuento. Esa historia es un cuento. Entonces, tenemos que empezar por vernos a nosotros mismos de otra manera. Michael, tú has ido como 5 veces a España, has viajado, ¿no? Así que Sí, tú tienes bastante conocimiento viajar allá a me gusta España, mucho. y en España España me vive gusta mucho. una gran comunidad cubana allá en España, Sí. no Ujú. tanto así la puertorriqueña, porque el puertorriqueño pues no viaja a España, sino que se enfoca aquí en Estados Unidos. Hay 5 millones de puertorriqueños viviendo aquí en Estados Unidos. Y fíjate, a veces yo me pongo a pensar, wow, casi hay más puertorriqueños viviendo en Estados Unidos que cubanos, ¿ah? Increíble eso, que ¿Verdad? siendo Puerto Rico, que no ha tenido ¿cómo se llama? El gobierno ese que tienen ustedes en Cuba. Sin embargo, hay más gente que ha salido de Puerto Rico que los mismos cubanos, que los mismos venezolanos y que los mismos Bueno, nicaragüenses. ¿Cómo tú ves eso? bueno, salir de Puerto Rico y entrar a Estados Unidos para un puertorriqueño no es complicado. Sin Sí, embargo, para los cubanos y para los venezolanos es complicado porque tienen que cruzar la selva del Darién, tienen que buscarse una visa o qué sé yo, viajar a Nicaragua y de ahí cruzar caminando, o tienen o sea, los cubanos tenemos que hacer, o los venezolanos tienen que hacer de todo, de tripas corazón. Y quizás el puertorriqueño, como por su estatus de Estado libre asociado, sencillamente con su identidad puede viajar, o sea, con lo cual es más fácil, es mucho más fácil. sí, yo entiendo ese. Esa puede ser una causa. Sí, yo entiendo ese punto, pero a veces no entiendo por qué se han salido 5 millones de puertorriqueños de Puerto Rico, perdón, y siguen saliéndose más. Si comparamos la condición económica de Cuba y de Puerto Rico y Venezuela por la cuestión política, no era por qué salir tanto puertorriqueños de Puerto Rico, si Puerto Rico es una colonia que pertenece al país más rico del mundo. Es una cosa que a veces uno no lo puede ni comprender, pero así es la vida. Bueno, Porque sí, no estamos aquí para venir un tiempo y regresamos a Puerto Rico. Si fuera así, está bien. Pero es que aquí va 5 millones de puertorriqueños, y la bueno, mayoría se también, queda aquí, no quiere regresar a la isla. bueno, también hay un problema digamos, oportunidades económicas. Puerto Rico le dieron duro esos huracanes uno tras del otro y quizás no tienen infraestructura, tienen o sea, afortunadamente los puertorriqueños pueden hacer así, decir, ¿sabes qué? Me voy para Estados Unidos y tienen esa salida. Los cubanos no tenemos esa salida. O sea, no es más difícil, pero sí es curioso que haya más boricuas Sí, fuera, sí. me imagino. Yo te la voy a aceptar la respuesta esa de que los huracanes y todo,
Pero a veces yo digo, Bueno, pero sí. es tanto los políticos puertorriqueños que han dejado a Puerto Rico en la condición que está, porque continuamente se oye de corrupción y corrupción, y yo digo, wow, a veces los corruptos hacen más daño que los mismos huracanes. Puede ser. Mira, tú estás más al tanto de eso, tú eres puertorriqueño, yo no, y Sí. me imagino que sería un atrevimiento de mi parte. Sí, yo te entiendo, eh, yo comprendo, pero mira, yo analizo a El Salvador con una isla, que diga, es un territorio más pequeño que el de Puerto Rico, y sin embargo esa gente que no reciben ayuda del gobierno federal como la recibe Puerto Rico, Ujú. están echando un país hacia adelante y se fajan, y yo digo, claro, entonces nosotros los puertorriqueños, por la ayuda que recibimos federales de Estados Unidos, debemos bajarnos más porque lo tenemos casi todo en la mano y lamentablemente no está ocurriendo el mismo efecto que debía ocurrir. Claro, no, no, de contradicciones estamos llenos. Yo los otros días comentaba, por ejemplo, la apatía política, la apatía política de los cubanos también. O sea, el golpe de Estado del 52 se dio con un tanque afuera y no se disparó un tiro. Sí. O sea eh, tenemos nosotros mismos también que pensar un poco cómo vemos nuestro país, con lo cual te entiendo perfectamente. Pero bueno, no es causa para no hacer nada, sino estamos tratando de hacer y hacemos lo que dentro de nuestras posibilidades, lo que podemos. Así es, la Y historia dirá, pero ojalá tuviéramos más apoyo y más, no empatía, sino simpatía. O sea, es sí, esa vinculación, no sí, solamente intelectual, sino esa vinculación emocional que coño, los cubanos no tenemos libertad, no tenemos un país que podamos decir, qué lindo, porque todo se nos está cayendo a pedazos. Los edificios se nos caen, se nos mueren gente dentro de los edificios, no hay libertades fundamentales, no hay libertad de expresión, libertad de asociación. Todo eso lastra, lamentablemente lastra el desarrollo de cualquier pueblo. Entonces tenemos que estar eh, desperdigados por todas partes, aprendiendo todos los idiomas habidos y por haber. No debería ser así, no debería ser así. sí, sí, salvia viendo por todas partes del mundo, porque yo me he encontrado cubanos que he hablado con ellos, hasta de Finlandia, un país tan frío, y En digo yo, todas partes. casi un cubano por allá con clima tropical caliente acá en Cuba y haya un frío que eso se enfría hasta el alma a Eso, uno, pero sí es eh, realmente. eh, eh, eso es muy triste, es extremadamente triste. Y los cubanos estamos tratando y estamos tratando ahí, o sea, el exilio, por suerte, ha tenido un relevo que a mí me parece estupendo. El relevo dentro de Cuba hay grupos los grupos disidentes, que están haciendo su labor, pero hay que no acaba de, Sí, sí, algo que no acaba de cuajar. sí, No sé algo si que es no que, existe. no sé si es que la tiranía es demasiado fuerte, si algo no acaba de cuajar. Sí. A mí me gustaría que de los dos bandos, tanto cubanos como puertorriqueños, hubiera gente que se interesara sobre la realidad del caso y lucháramos por lograr, pues, reconquistar nuestros derechos, que lo hemos dejado, si podemos decir, nosotros mismos abandonados, porque si esta causa se viera, Sí, pero fíjate, yo no estoy diciendo que los cubanos no lo hagamos, pero cada uno tiene su propia visión de sí, cómo debe ser. Y eso es algo que yo pienso es inevitable. Por ejemplo, yo quiero que Cuba entre al ámbito político español. Yo pienso que la solución de los problemas nuestros pasa por una ciudadanía española otorgada a todos los cubanos, que los cubanos podamos entrar por la puerta grande al primer mundo, a Europa. Pero bueno, otra persona puede tener otra estrategia en mente. El caso es que somos tantos, todo el mundo tiene su propia estrategia y no, digamos que no, parece que no hay un consenso y por otra parte, no sé si tenga que haberlo, ¿no? Pero ciertamente hay algo que no está funcionando como debería funcionar. Eh, no es para que esta dictadura dure 65 años ya y cada vez sí, se normalice y pensemos que es normal y que es normal.
y nada de eso es normal. Es una pesadilla que nosotros Así. pensamos que es normal, pero no es normal. Bueno, No es normal. bueno, es que lleva tiempo ya y a veces creemos que es normal, pero no es normal. Sí. Exacto. Michael, no quiero tomarte tiempo. Yo sé que tú tienes una agenda muy ocupada allá en la península y estuvimos platicando anteriormente como una hora, así que no quiero tomarte el tiempo. Siempre Yo es un te placer. agradezco la oportunidad que tú me has concedido y pues espero que te vaya lo más bien y nos mantenemos en comunicación. Ya tú Gracias, sabes Baudilio. que yo estoy informando al pueblo cubano de todos tus Gracias. movimientos. Gracias a ti. Cuídate Gracias a y un ti. fuerte abrazo. Hasta luego. Hasta luego.